Hoy quisimos hacer una mesa sobre este asunto y aprecio mucho a Edgar Cortés, vocero y bueno, pues también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, entre muchos otros. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Bien, buenos días, Gracias por estar con nosotros. Y Juan Ibarrola. Juan, mi querido Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días. Y a todo el auditorio, muy buenos días. Muy buenos y gélidos. Muy buenos y gélidos. Y gélidas mañanas. Yo me acuerdo que en otros tiempos, los 21 de diciembre, ya como que la agenda informativa estaba flaquita. No, ahorita faltan minutos, falta tiempo, faltan páginas. Bueno, primero comenzamos, si nos permites, Juan, y bueno, continuamos en un momento con Edgar. Hay personas que aprecian o que sienten que empieza a haber pues un papel muy importante del ejército, siempre lo ha habido, pero a ver, ya van a construir la Puerta de Santa Lucía, van a hacer desarrollos inmobiliarios y desarrollos para venta y la guardia, y hay quien habla pues ya de una militarización de facto del país. Dice Mario Delgado que no, que es al revés, que este es el inicio de la desmilitarización. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que reinterpretar el término de militarización. Uh-huh. Es decir, si nos seguimos quedando con ese concepto setentero, ochentero de Centroamérica, y lo digo con respeto para los hermanos sudamericanos y centroamericanos, donde efectivamente llegaban los militares a tomar el poder, el control político de un país que en México no se ha dado. O sea, es decir, el México moderno no conoce esto y creo que ni lo conocerá por la naturaleza que tienen los militares en México. Y luego entonces reinterpretar lo que es la militarización, porque Luis, Edgar, sí está militarizado el país, o sea, de eso no hay duda. Está militarizada la protección civil, está militarizada campañas de salud, está militarizada la entrega de libros de texto gratuito, porque la Secretaría de Educación Pública no puede llegar a ciertos lugares donde los militares sí. Uh-huh. Insisto en la reinterpretación, insisto en quitarle lo negativo a militarizar. Aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo los militares en función de la gente? ¿Por qué no vemos campañas masivas de la gente por decir, regrésense a sus cuarteles, ya no hagan labores de seguridad, cuando se inunde mi casa no venga a rescatarme, cuando hay un incendio forestal no venga a pagarlo? Uh-huh. Se están quitando la mayoría de los recursos del Fonden para el 2019. Ahí te encargo la época de huracanes, en el 2019, van a tener que ser los militares los que se hagan adelante con ese tema. La parte de la construcción, Luis, se me hace muy interesante. Habrá que dar un reconocimiento a los ingenieros militares, ingenieros constructores militares. Hay varias ramas en la ingeniería militar, pero los ingenieros constructores de México, los ingenieros militares, llevan mucho tiempo haciendo obras solamente para lo que son Fuerzas Armadas. Para eso están, precisamente son ingenieros militares. Sin embargo, ya se probó que los costos que ellos pueden dar y la efectividad en el tiempo de entrega de una obra, pues supera por mucho a cualquier otra licitación. Uh-huh. Es más, se transparenta mucho más. Tomemos en cuenta que el ingeniero militar está sujeto a una ley militar. Entonces, si se le ordena vaya y construya, por decir algo... Que puede, nadie lo duda. Lo que queda en duda es si no estaremos estatizando demasiado, no estaremos en un control. A mí me gustaría quedarme primero con la idea de Santa Lucía y con la idea del campo militar 1F, que es el de Santa Fe. Es decir, solamente como idea, como intención. Es decir, que se logre, Luis, Edgar, lo veo todavía, y lo digo con conocimiento de causa, lo vio difícil que se logre. Pero el comandante supremo ya ordenó. El comandante supremo ordenó. Lo dijo. El comandante supremo dispone, fíjate que esto es importante. Él dispone que se haga esto. Al ejército le beneficiaría mucho que ese campo militar de Santa Fe ya no esté en su administración, en su tutela, en su propiedad, porque final de cuentas ya es un campo que no es estratégico, está comido por la mancha urbana, lo vuelve inoperante, lo vuelve caro. Entonces, sí ha existido desde varios sexenios la intención de que este predio se venda. Pasado. El propio sexenio pasado. Y desafortunadamente cuando se politiza, que creo que es aquí donde viene el quizá o el quién sabe, cuando se politiza es cuando ya no se logra que se den estas cosas. Y sobre todo como lo presentan, van a construir, o la intención es construir departamentos de superlujo, casas de superlujo. Y bueno, oye, pues como los militares, aquí habría un tema que sería la urgencia por el dinero, es decir, los recursos, las ganancias, las utilidades de esto van directamente a Guardia Nacional.
Entonces, sí hay una urgencia, no te puedes pasar 18 años tratando de construir un nuevo espacio en la Ciudad de México, cuando los militares lo pueden hacer en 2 o en 3 años. Sí, siempre y cuando se rebasen una serie de cuestiones legales, de cuestiones de uso de suelo. Claudia Sheinbaum fue la primera en que alzó la mano y dije, ey. No, dice que no hay proyecto, que no, aguantemos tantito, a eso, ¿no? Por eso voy. Sí. Ni siquiera hay proyecto, hay una intención del presidente López Obrador por hacerlo. Claro. Faltará ver si se puede. Edgar Cortés. Mire, yo creo que Juan dice algo, creo que hay que reinterpretar y creo que conviene acotar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de militarización. Ciertamente, yo creo que por un lado hay que dejar muy en claro que hay muchos aspectos positivos y que hay que reconocer a las Fuerzas Armadas, labores humanitarias de DN3, todo eso yo creo que nadie lo duda. Pero creo que el punto del debate aquí es la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Ese creo que es el tema del debate, y el de la Guardia Nacional tiene que ver claramente con esto. Y creo que estoy de acuerdo con la reinterpretación, y es un debate hoy en América Latina al menos. O sea, donde el debate es si ya es el total fracaso de las instituciones civiles en materia de seguridad, y entonces el último recurso, el que históricamente ha sido el recurso excepcional, que son las Fuerzas Armadas, se va a volver el recurso ordinario. Yo creo que ese es parte del debate en el país y en la región. Y creo que por eso me parece muy importante la necesidad de reflexionar, de valorar cuáles son los elementos que están en la Guardia Nacional. Ahora juego de palabras, y lo que estamos militarizando es la seguridad o policializando la militarización. Digo, me parece que en el fondo creo que hay que cuidar lo que estamos debatiendo. Entonces yo creo que un tema de debate es la Guardia Nacional, y yo creo que el otro tema de debate que está oculto es la estrategia general de seguridad, porque me parece, al menos mi lectura es que de pronto pareciera que el presidente López Obrador apuesta todo al tema de la Guardia Nacional, y yo digo, puede ser una pieza, es debatible, pero me parece que está todo el tema de procuración de justicia, está todo el tema de impartición de justicia, o sea, está todo el tema de qué vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar las policías estatales, las policías municipales, van a desaparecer de plano. O sea, creo que el tema es este debate de esta propuesta, pero la ausencia de la estrategia general. Juan Ibarrola, ¿qué hacemos? ¿Policiamos o cuál es? Policializamos a los militares. A una Fuerza Armada permanente no se le puede policializar en materia civil, es decir, existen dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, policías internas, como puede ser Policía Militar, Policía Naval, que desarrollan un trabajo. Para ellos, ¿no? Es que no quiere decir que sean... Y desafortunadamente en México, y bien lo está diciendo Edgar, las Fuerzas Armadas se convierten cuando deberían de ser el último recurso de respuesta federal a problemas de seguridad público interior, son el único. Ahí tenemos un problema. Entonces, policializar, querido Luis, no se puede. Y al final de cuentas eso sería lo grave, porque al quitarles la disciplina militar a un soldado, estás arriesgando mucho la acción, estás arriesgando mucho la respuesta. Creo que ahí el secretario Durazo lo que quería interpretar era el poder generar el equilibrio para que este tipo de circunstancias se den. Ahora, cuando dices quitarle la disciplina militar, Juan, Edgar, ¿realmente se les quita la disciplina militar? Porque lo que estoy entendiendo, por lo que decía Mario Delgado hace un momento, era al revés, que sean policías pero con disciplina militar. Y ya lo dijo el mismo presidente de la República, que también hagan tareas de una seguridad pública. gendarmería. Hay que entender esta Guardia Nacional como una gran gendarmería, no es una guardia. Una Guardia Nacional es un cuerpo de reserva. O sea, seguimos hechos bolas con los términos, lo que ¿verdad? pasa es que le pusieron así porque no le podían poner gendarmería. Porque eres el de Peña. Porque era el de Peña. Una gendarmería, una policía de este tamaño tiene que funcionar con tutela militar y en un determinado momento con una administración civil, que es lo que están intentando. Veo difícil que suceda. Yo creo que el debate está en si entra la Guardia Nacional. También tendremos que dejarlo un poco al tiempo. Hay oposición todavía. O sea, van a ser militares haciendo tareas de seguridad pública ya de facto ilegalmente, ¿no? Van a ser militares. Ajá. Por supuesto que sí, policía militar, policía naval, policía federal, generando acciones de seguridad pública como respuesta federal. Que creo que esto es lo que hay que entender bien. Es la respuesta federal a problemas de seguridad interior que están rebasadas a la seguridad pública. ¿Qué opinas, Edgar Cortés? Yo creo que el parte del problema es o sea, el tema es que se está planteando este proceso integrado en su gran mayoría
por elementos militares y navales, bajo formación y bajo disciplina y bajo control operativo de los militares. Entonces yo creo que lo decías bien, Luis, finalmente significa mantener a los militares en labores de seguridad, ¿no? Y segundo, para mí parte del riesgo es, esto ya lo llevamos muchos años, digamos, con distintas modalidades haciendo esto, y el debate era, el reclamo de los militares era la falta de un marco jurídico. Y tenemos dos hechos. Uno, la resolución de la Suprema Corte de insistir en reiterar las Fuerzas Armadas solo excepcionalmente en labores de seguridad. Y ahora lo que están proponiendo es finalmente una reforma constitucional que me parece que tiene el enorme riesgo de darle permanencia a este modelo. Y yo creo que para mí ese es el riesgo, porque en el fondo también modifica la relación cívico-militar, o sea, donde hoy está establecido los civiles por arriba y digamos y los militares supeditados. Y me parece que invierte la ecuación para ahora darle preeminencia a los militares y supeditando a los civiles. Yo creo que no es la forma adecuada para un Estado de Derecho como el que está establecido en la Constitución. Llamaba mucho la atención y poníamos un ejemplo hace tiempo en varios debates y con varias entrevistas, lo que estamos viendo con los gilets jaunes franceses, con los chalecos amarillos en Francia. Vemos una policía nacional, es decir, una policía federal, o sea, civiles. Pues si quieres reprimiendo a los otros civiles o conteniendo las manifestaciones. Pero bajo este esquema, pues sí vamos a ver a la Guardia Nacional a lo mejor de repente liberando una carretera, y esa Guardia Nacional pues a final de cuentas van a ser elementos civiles. A lo que voy con esta pregunta es por lo que tú decías hace un momento, Edgar, es el gran debate en la región. ¿Quién tiene que tomar el tema de la seguridad pública? ¿Los militares? Ya matamos de plano a la policía civil y le hacemos ahí una cosa rara, medio Frankenstein, o pues es realmente un asunto temporal. Tú dices, Edgar, es que esto ya va para quedarse, para que los militares o gente con formación castrense pues se quede ahí activa. ¿Tú qué opinas, Juan? No, yo creo que sí es un paso importante para que sí exista un cuerpo que sea civil, que con el tiempo se dé. Es más, hay un proyecto dentro de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que exista el servicio de Guardia Nacional, es decir, civiles que ingresen a estudiar un servicio de Guardia Nacional, pero que egresen como civiles con tutela militar, como sucede en muchos países. Y da resultados. Sí, claro. Creo que es un poquito quitarle el miedo, insisto, a este tema de la militarización. Debemos de valorar cuáles son los beneficios que nos ha traído esto, ¿no? No hay otra respuesta, desafortunadamente. No hay policías municipales, no hay policías estatales. Policía Federal, sin lugar a dudas, es un gran esfuerzo los últimos 6 años. Ojalá que se le siga dando. Va a quedarse con un cuerpo importante, un pie de fuerza importante, Policía Federal, que precisamente hará esas labores, Luis. Desbloquear carreteras, una suerte de fuerzas federales. Imagínate en el gobierno de la Cuarta Transformación mandar a la Guardia Nacional. No lo harían, ¿eh? No, yo creo que no. No sería, no es su naturaleza. Por eso la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se va a quedar con una parte de los elementos de Policía Federal, de Fuerzas Federales de Apoyo, precisamente para hacer esas labores. Ayer, y bueno, para cerrar con una reflexión y su opinión al respecto del tema, hemos llegado ya de pronto a la confusión tan brutal de términos y hacernos bolas. Creo que eso es cierto, tú lo has explicado muchas veces, Juan, nos has dicho muchísimas veces, Edgar, que ayer yo escuchaba, y lo digo con todo el respeto, para el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, una declaración que me llamó la atención. Vamos a tratar de platicar con los mandos militares para ver si podemos hacer su fuerza menos letal o un poquito menos letal. Eso es factible. ¿Qué opinión les merece? Y bueno, pues con qué reflexión podríamos cerrar. No, para mí la reflexión es, creo que esto requiere de un debate mucho más riguroso. Creo que hay que evitar las prisas legislativas y creo que hay que plantear para encontrar los modelos. Y yo creo que hay temas que son pendientes en esta discusión. Una es cuál es el programa y el proceso de profesionalización de las policías. En esto no hay una claridad. Juan ya decía, hay un proyecto en la Secretaría, pero ¿cuál es el planteamiento general y cómo lo vamos a ir desarrollando? Ese es el gran déficit. Hoy se depende de las Fuerzas Armadas porque llevamos 12 años de abandono de las policías por el gobierno federal en alguna medida, por los estados, por los municipios, y esa brecha se ha hecho enorme. Mi preocupación es que
con una reforma constitucional, con un enfoque fundamentalmente en la Guardia Nacional, eso se olvide y la brecha sea cada vez mayor y más insalvable. Y entonces sí, estemos condenados a depender de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Creo que hay una responsabilidad del Congreso, del presidente, de hacer un planteamiento mucho más integral. Y yo insisto, o sea, un problema tan complejo como el tema de la seguridad no se puede resolver con una medida, por mejor que sea. Edgar Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros, Edgar. Gracias a ti. Gracias, Juan. La letalidad de las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia es un mito. Del 100% de los 200,000 muertos que ha tenido este país, el 75-80% son muertos entre grupos criminales. Los otros muertos ya está calculado, son delitos del fuero común, delitos pasionales, cosas de este tipo. Solamente el 1%, casi el 1%, se le puede atribuir a Fuerzas Armadas. En este caso, la preparación que ha tenido Policía Militar y Policía Naval en funciones de seguridad precisamente evita que haya esa letalidad y ese uso irracional o excesivo de la fuerza. Y ahí están las pruebas. La fuerza máxima es la del ejército, sin duda alguna, y la fuerza del ejército es fuerza letal. O sea, están entrenados. Como operación militar, sí. Por supuesto. ¿Se le puede pedir al ejército ser menos letal? Como operación militar, no. Para tareas de seguridad pública, sí. Porque sí hay normas, hay un manual del uso de la fuerza, que eso poca gente lo sabe. Y se tienen que basar en ellos si no cometen delitos militares, querido Luis. Déjame decir una cosa nada más. Ayer le fue notificado al Estado mexicano la última sentencia de la Corte Interamericana del caso de 3 desapariciones forzadas en Chihuahua, donde son responsables los militares. Y uno de los puntos que establece es otra vez: el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad es excepcional, bajo control, bajo mecanismos de observación, y creo que ese es el tema del debate. Porque yo insisto, estamos poniendo y haciendo cambios que pueden después ser, si no irreversibles, sumamente difíciles de volver a la normalidad democrática. Muchísimas gracias.